Parate. Pero bueno, Martín, estábamos hablando anteriormente en el bloque cuando vino la economista que tengo aquí en mi derecha, Agustina Morgade. Estábamos hablando un poco de temas que abarcan la seguridad social. Vos, cuando estuvimos conversando y te queríamos invitar a participar de la mecha, nos mencionaste que tenías algo preparado en el entorno de la seguridad social y cómo afectaba a la población afrodescendiente. Y queremos un poco hablar sobre eso, además en tu rol ahora en la Secretaría de Étnico-Racial también. Estaría bueno poder intercambiar sobre ese tema. Sí, un poco cuando me invitaron a participar pensé en algunos temas que están sobre la mesa, que están en el debate público, que son parte hoy en día de la opinión pública, pero que de repente la perspectiva étnico-racial siempre está tan presente. Entonces quería un poco aportar por ese lado. Entonces la idea es una aproximación a este tema de la seguridad social, que es tan importante y que desde hace varios años estamos un poco hablando de eso, o bastante de eso en realidad, pero sí aportando algunos elementos que tienen que ver con la etnicidad de las personas, que me parece que es importante tenerlas en cuenta a la hora de abordar estos temas tan complejos. Entonces, bueno, pensé en la seguridad social, pero hay otros temas también que les propongo también en algún momento hacer el mismo ejercicio. No sé, se me ocurrió también este impuesto del 1% al 1%, por ejemplo, que son para políticas que tienen que ver con la erradicación de la pobreza infantil. Y si pensamos en pobreza infantil, bueno, es un fenómeno que ataca muy dramáticamente a las poblaciones afrodescendientes también. En julio conocimos datos muy alarmantes en cuanto a eso. Un 46% de los niños y niñas menores de 6 años están bajo la línea de pobreza, 46%. Es una cifra muy dramática y Alarmante. superior a a las cifras en general, ¿verdad? De la población en general. Entonces es un dato que tiene que estar sobre la mesa cuando hablamos de pobreza infantil. Por eso es importante, tan importante poner esas perspectivas, ¿no? Porque hay dentro de las vulnerabilidades, vulnerabilidades más profundas, Sí, y más estructurales, sin dudas. que cuando hablamos de medidas y políticas para revertirlas, es necesario también abordarlas. No porque el resto de la población no lo sufra, sino porque justamente esto hay particularidades, en este caso vinculado a lo étnico-racial, que tienen que abordarse de alguna manera. Sí, que no se mencionan tampoco. Por ejemplo, en esto que yo mencionaba de las becas en cuanto a UDELAR y en cuanto a el CFE, el Consejo de Formación en Educación, fue información que yo busqué, que yo estudié en algún momento de mi vida y a mí me asombraba, intercambiaba con algunas amigas de que no hay una mención ni de este tema en particular, ni en particular eh, del abordaje a distintos tipos de géneros, o sea... Claro. Bueno, otro tema también, hablando de presupuesto, que también Ujú. estabas hablando anteriormente, desde hace un tiempo empezamos a pensar desde las organizaciones en un presupuesto antirracista que tal vez sea necesario para abordar un conjunto de políticas destinadas a erradicar las desigualdades étnico-raciales. Y bueno, es para plantear algunos temas que tal vez son necesarios abordarlos desde otras ópticas que no siempre están puestos sobre la mesa. La seguridad social es una que me pareció interesante plantear algunos elementos. Estamos como en un tercer momento, yo lo pensaba, estamos como en un tercer momento en cuanto al debate de seguridad social. Un primer momento fue con esta reforma del periodo pasado, que en realidad fue una reforma incompleta, porque acotada, porque se trató solo de la edad jubilatoria. Digamos, ¿no? De No seguridad hablamos de un social no tenía sistema de nada. seguridad social, ahí va. Sí. Eso, un segundo momento después vino con el plebiscito, el movimiento sindical allí puso una propuesta sobre la mesa que ahí sí se pudo discutir de forma más participativa, más amplia y sobre todo una perspectiva más integral de la seguridad social, que es un poco lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de un sistema, ¿verdad? Y bueno, y el tercer momento en la actualidad estamos en diálogo social, impulsado por el gobierno nacional, que fue uno de los temas de la campaña también, esto de un diálogo más amplio con organizaciones representativas, con partidos políticos y con el propio Poder Ejecutivo, que bueno, que está estructurado en 4 ejes, infancias, cuidados, personas activas y jubilaciones, y personas jubiladas. Y bueno, viendo un poco las características de la población afrodescendiente, viendo el perfil sociodemográfico, socioeconómico de la comunidad afro,
se puede determinar que es una población que necesita de una protección, de un sistema de protección social para que sus derechos un poco estén garantizados y se puedan cumplir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante incluir esta perspectiva también en el debate. Claro, a veces no. A mí me quedó resonando y me pareció sumamente interesante ese macheo que hiciste con el tema de ahora que está, además de allá del diálogo social, sobre la reforma de seguridad social. El otro tema que está en el debate, planteado también por el movimiento sindical, que es el 1% al 1%, que tiene que ver, que todo tiene que ver con todo. Porque si hablamos de seguridad social, estamos hablando de la población infantil, la pobreza infantil, eso también ahí, estamos hablando de seguridad social y cómo repercute, y por lo que se desprende un poco de lo que comentabas vos, Martínez, que como se ve mucho más magnificado en la población afrodescendiente, se repercute de una forma mucho más impactante. Claro, cómo no estar presente en ese debate con las cifras que están en nuestra población. Nuestra población aparte tiene algunas características puntuales, son las infancias afro, están sobre representadas en los hogares monoparentales, que esos hogares tienen solo una persona a cargo para los recursos y para los cuidados, que en general son mujeres afrodescendientes. Entonces son hogares que son elegibles justamente para las prestaciones monetarias para vivir. Entonces está muy vinculado con el tema de la protección social. Nuestra pirámide poblacional es distinta también. Somos personas más jóvenes. Nuestra pirámide, si vemos la pirámide poblacional de la población afro, sobre la base está más ensanchada. Tenemos menos esperanza de vida. Entonces, también esto tenemos menos adultos para transferir esos recursos, tanto materiales como de cuidados, a esas infancias, ¿no? Y eso también hay que tenerlo muy presente. Sí. Me parece un tema que a veces, se entra dentro de la globalidad de lo que es la protección social, pero dentro de ahí se hace como un análisis minucioso, que no debería ser tan minucioso, se desprenden un montón de información y datos que el censo también debe haber clarificado en ciertas cuestiones. Y en esto de cómo se da la intersección en algunos temas, de que estamos hablando de pobreza infantil, estamos hablando de sistema de cuidados, dos de las prioridades que hablas en el diálogo social que están ahora en tema en cuestión. Me parece que si uno entra a hilar un poco fino y en realidad a darle el espacio que necesita en estos temas de discusión, queda muy a la vista todas estas dificultades y problemáticas que no tienen la relevancia o no le dan la relevancia que debería tener. Está todo conectado, sí, como decías, porque si hablamos de seguridad social también hay que hablar del mercado laboral y qué pasa allí con las personas afro que ingresamos antes al mercado laboral y nos retiramos después. Y muchas veces accediendo a empleos menos calificados, menos remunerados, y también en la informalidad. Y eso va a repercutir luego en la vejez porque no accedemos a la cobertura jubilatoria. O nos cuesta más acceder a la cobertura jubilatoria. Es también un dato importante. Eso en lo que tiene que ver a las personas adultas, ¿no? ¿Y en qué punto se encuentra hoy? Yo entiendo por todo esto que venimos intercambiando que está sobre la mesa en esta posición del gobierno del diálogo social. ¿Y en qué punto se encuentra? O sea, sé que han tenido varios encuentros, sé que se ha puesto en discusión, pero referido concretamente a la especificidad de este tema, que es transversal a todas las aristas que mencionaste, que son de adolescencias, de infancias, de jubilatorios y de personas activas. En todas esas franjas etarias, en todos esos lugares, se encuentra un lugar de más vulnerabilidad a la población afrodescendiente. ¿Cómo se encuentra hoy en día ese diálogo social y si han podido volcar el tema? Sí, hay compañeras y compañeros que están participando más activamente de ese espacio. Mañana justo hay una convocatoria que va a hablar sobre las prestaciones para la infancia. Así que sí, se está recorriendo todo el territorio, que también eso es un dato, una estrategia importante del diálogo. Pensando también en la población afro está concentrada en el norte del Río Negro,
los departamentos de Frontera, Artigas, Rivera, Cerro Largo son departamentos con una importante presencia afro. Y bueno, en eso estamos en cuanto al diálogo. Sí. No, dale vos si querés. No, que bueno, iba a seguir en esto de seguir anidando cosas que, bueno, justamente algunos de esos departamentos concretamente son los que tienen menos salida al mercado laboral y que termina siendo en 2 o 3 rubros en específico y que donde también se ve más repercutida la pobreza en líneas generales. Sí, y volviendo a esto de la importancia de la interseccionalidad que decías, es muy importante esto de cruzar ejes, cruzar identidades, territorio, identidad étnico-racial, y también hay que agregarle la perspectiva de movilidad humana, porque hay muchas personas migrantes en nuestro país que están padeciendo también sus cosas en el mundo de trabajo, accediendo a empleos en la informalidad muchas veces, y que también eso afecta al sistema de seguridad social. Así que también hay que tener en cuenta esa perspectiva, ¿no? Sí, las personas migrantes. Te preguntan en el chat qué pasa con el acceso a estudios terciarios y si ha cambiado en los últimos años, me imagino que se refiere. Bueno, no tengo cifras concretas en este momento, pero sí hay una importante... Se nos sigue complicando el acceso a estudios terciarios, se nos sigue complicando el ciclo básico, del ciclo básico para arriba, que es la gran dificultad en general que tiene la educación uruguaya, ¿no? Sigue siendo un tema. Y hablando de becas también que habías traído, tenemos una importante herramienta que es la ley 19.122, que es la ley de acciones afirmativas para la población afro, que tiene un apartado en lo laboral, pero también educativo, en esto de reservar cupos en becas, que son muy importantes, pero que es una ley que muy complicada en cuanto a su implementación. No se ha implementado tal como se tiene que implementar y eso genera graves dificultades en lo laboral y en lo educativo. Y entendemos que son dos áreas muy, muy entrelazadas, porque una cosa va llevando a la otra también, y bueno, cuando no se implementa es que en realidad la herramienta no está siendo utilizada tal como debería utilizarse, ¿no? Sí. Hay una cuestión, perdón, Jimé, me está cortando desde hoy, ¿vieron? Después... Bueno, mirá cómo me expones al aire. No, que en un acote, brevemente, que siempre lo manejamos, incluso que creo que alguna vez lo hemos intercambiado por otros temas también, que tiene que ver con las leyes en sí, no cambia nada, no sirve para nada, más allá de poner el tic, si no tiene financiación por detrás. O sea, una ley sin financiamiento es como, o sea, no sirve. Ya ha pasado, bueno, con el desfinanciamiento, con el gobierno anterior, que con la ley trans, o sea, que no la tocaron, sí, o sea, no tocamos en la política social, pero no le pusiste un peso. Entonces, ahí claramente hay una señal política y un mensaje que estás dando. Perdón, Jimena, no te corto más. No, igual ya que vamos lo vinculo con lo que venías hablando. Yo creo que también tiene que ver con un respaldo social por detrás, que tiene que justamente defender esos derechos y creo que es importante mencionar esto de que, bueno, cuando se viene la ley presupuestal, la discusión de la ley presupuestal, justamente las calles son más movilizadas. Y me parece interesante esto que veníamos hablando en el hecho de que es importante poder mencionar para poder generar realidades. Creo que lo que estamos hablando no es una charla común y no es de un pienso político común de todos los días, me refiero, ¿no? Por eso también yo ponía sobre la mesa que bueno, que me extrañó muchísimo que a la hora de hacer análisis en cuanto a las becas, en cuanto al presupuesto, no estuviese un análisis que tenga que ver con lo étnico-racial puesto en eso, iba a decir sobre la mesa de vuelta, pero lo dije tantas veces que... Vigor. ¿Te gusta? En vigor. En vigor. No, y me parece muy interesante absolutamente todo lo que planteás, que me lleva a reflexionar un montón de cosas,
como esto de, bueno, de qué forma nosotros podemos incluir esto en la charla diaria o en dónde podemos buscar información, porque realmente, no sé, si se ve claramente cuando cursamos estudios terciarios, se ve claramente que la población mayormente es blanca, y nunca le ponemos en duda eso. Y lo digo, incluso yo no lo hacía hasta que me lo mencionó en una discusión de hace 2 fines de semana. Me lo mencionó una persona y recién ahí yo lo puse en duda. Cómo nosotros tenemos nuestro accionar en el día a día, lo tenemos súper mecanizado y podemos generar críticas sociales, porque yo puedo asegurar que soy una gran crítica de la sociedad en su conjunto y de las políticas sociales, etcétera, etcétera, pero jamás me puse en cuestión esto. O si me lo puse en cuestión, capaz que no fui a fondo, porque tampoco he encontrado tantas herramientas. Por eso mismo entré a bichar ahí las becas y tampoco hay herramientas como para poder generar una crítica real. Claro, sí, es importante esto de cuando estamos en un análisis, cuando planteamos una discusión, un tema, tratar de buscarle las perspectivas que aún faltan, ¿no? Hablo con lo étnico-racial, pero también hay un montón de otras perspectivas que pueden estar también ausentes. Sin dudas. Bueno, una discusión que también, porque yo me voy formando día a día claramente, que también tuve en algún momento es esto de que nosotros siempre mencionamos la población vulnerable, y en realidad son las poblaciones vulnerables. Vulneradas incluso. Vulneradas, bueno, perdón, vulneradas. Que justamente, perdón por el error, pero justamente es eso. La formación del día a día en base a la perspectiva de lo que nombramos, lo que denominamos, es lo que realmente existe y lo que realmente analizamos. Sí, en eso también traer acá que la UDELAR hace 2 años, creo, se declaró antirracista. Y eso es un avance importante que, por supuesto, que tuvo a compañeros y compañeras afrodescendientes ahí atrás de esa declaración, pero es importante que las instituciones nombren también el problema, ¿no? Es importante nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe. Yo tengo una última pregunta, Martín, que bueno, tiene que ver con cómo comenzó tu columna y cómo la finalizaste también en esto que mencionabas de las instituciones. Y tiene que ver cómo concretamente a los colectivos de afrodescendencia que trabajan en materia de afrodescendencia. ¿Vas vos? Bueno, y veníamos pensando, bueno, no solo las comparsas tienen un montón de bagaje de comunitario y va más allá del carnaval, el candombe trasciende eso, y además hay un montón de colectivos y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática concretamente. ¿Cómo es el diálogo con la institucionalidad y cómo se puede trabajar en ese conjunto cuando a veces la sociedad civil, sacando este tema concretamente, tiene cierta reticencia a la construcción, a veces con la institucionalidad, y a veces la institucionalidad e incluso la academia se muestra distante a trabajar con la sociedad civil? ¿Cómo se ha dado ese trabajo? Bueno, en cuanto a institucionalidad, se ha avanzado muchísimo, sobre todo a partir del 2005, con la creación de distintos mecanismos de equidad étnico-racial al interior de los distintos organismos. Y bueno, son áreas particulares destinadas a implementar las políticas a favor de la población afrodescendiente o a favor de la equidad étnico-racial. Estos mecanismos crecen a partir del 2005 y sobre todo están integrados por personas que también vienen del movimiento civil, del movimiento de la sociedad civil. Y eso es importante justamente para que ayuda a esto del diálogo constante y fluido que tienen que tener tanto las organizaciones en conjunto con el Estado para poder implementar y llevar adelante las políticas. Esa un poco es a veces cuesta, ¿no? Porque es un desafío para las personas que ocupan un determinado lugar, porque ya no están capaz que del lado del movimiento, pero como vienen de allí entienden su funcionamiento, de dónde surgen las propuestas también, cómo se debaten al interior de las organizaciones, y eso al Estado lo enriquece muchísimo. Sí, le saca algunos vicios también. Sí. Pero bueno, esto de que no son temas que
que se hablen comúnmente es cierto, comparto. Y hace un tiempo escuché a Silvia Nane en una entrevista que hablaba de que, bueno, de la incomodidad de las desigualdades, o sea, de hablar de las desigualdades. Hablar de desigualdades es incómodo, porque las desigualdades son incómodas, pero es necesario hablarlas, es necesario nombrarlas y que, bueno, seguir nunca hay un tiempo adecuado para, ¿no? Nunca vamos a encontrar capaz el momento indicado, más propicio para hacerlo, pero es necesario de que se siga hablando, sí, que se siga hablando, porque volviendo a la ley 19.122, es una ley que tiene 10 años y hay mucha gente que todavía no la conoce. Sí. Hay mucha gente que podrían ser beneficiarios incluso de la ley, que no tienen conocimiento cómo se implementa, cómo funciona. Entonces, es también necesario hablar de las herramientas que hoy tenemos, que se han conquistado, y justamente para seguir conquistando más y cuidando lo que ya hemos conquistado, que no es poco. Y que es un antecedente de mucha lucha organizada también, ¿no? Por supuesto. Un poco, Sí. una cifra de la ley para tener en cuenta de cómo, perdón que capaz que... No, es súper interesante lo que estás planteando. A esta ley le ha costado muchísimo su implementación. Del 2014 al 24 se tendrían que haber ingresado 17.118 personas, ingresaron solamente 3.806. Entonces, Porcentaje bajísimo. un 22 y algo % en 10 años. Entonces, tenemos que seguir en esto de seguir conquistando, de seguir fortaleciendo lo que ya hemos conquistado y cuidándolo. Esta es una herramienta clave para nuestra población y que necesitamos del compromiso de los organismos, todos, para su correcta implementación. Bien, bárbaro. La verdad que bueno, que ha sido una gran columna, Martín. O sea, honestamente es un tema que está bueno abordarlo, porque tal vez no tiene el espacio en estos canales de streaming generalmente, y cuando hablamos de seguridad social a veces no se adentran las especificidades de lo que es la desigualdad, que está bueno abordarlo. Y bueno, agradecerte por este espacio, por mencionar todos estos datos que venías y los argumentos del por qué hay que trasladarlo y plantearlo sobre la mesa. Y que bueno, sos bienvenido cuando quieras. Bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar, por también interesarse en este tema. Está buenísimo, así que bueno, a las órdenes. Y para volver a hablar de carnaval o de candombe. Sí. Me encanta. Bueno, ahí No. en el chat arrojaban ahí la tangó, valores, integración. Valores. Bueno, comparsas que son de acá de Montevideo, que bueno, seguramente estén en las llamadas, ¿no? Sí, importantes además, grandes animadoras. O sea, te vamos a ver en las llamadas, entonces. Bueno, no sé si salgo este año. No, ¿Hace cuánto no salís? Y el año pasado salí. Ah, mirá. No, Cuando he estaba salido. en la mecha no saliste esos He años. salido algún año, claro, sí. Algún año sí, algún otro no. Pero bueno, mi hermana saca con su esposo la comparsa, entonces a veces hay que ir de hinchada hay que ir, de todas sí, formas. Sí. Qué Pero lindo. Pero bueno, dejamos nuevamente la invitación al 27 y 28 a que vayan a acompañar ahí a la prueba de admisión para las llamadas, y sobre todo también para que indaguemos, habitemos la incomodidad y démosle bola a estas voces que también para investigar y hacer cumplir también las leyes que para eso están. Que la organización de la sociedad civil puso mucho tiempo en conjunto con la institucionalidad, con todo lo que eso demanda, con toda la fricción y con todos los dolores de cabeza para que se llegue a sintetizar en una ley, y que estaría bueno que se cumpla a través de financiamiento y a través de la implementación de la misma. Así que invitamos a quienes nos estén escuchando o viendo que también habitemos la incomodidad y nos informemos sobre estos temas. Nos humanicemos.